En cuanto a los lesionados, digamos, están mucho mejor, pero todavía obviamente no están disponibles ni Yannick, ni Gonzalo, ni David, David Ruiz, y bueno, y Noah que cayó el fin de semana, ¿no? El resto, Ian también, Ian también. El resto sí está disponible. Esperemos que varios de ellos lo podamos recuperar durante estas próximas semanas. Y como decías vos, claramente tenemos muchos partidos, además de la cantidad de partidos que llevamos acumulados. Y sí, vamos a necesitar de todos, claramente iremos viendo de qué manera podemos ir rotando el equipo sin que se sienta demasiado, ¿no? Porque no soy de los que les gusta tampoco cambiar de un partido a otro 6, 7 jugadores, porque la realidad que no le haces un favor a los jugadores tampoco a la hora de rotar tanto, pero sí encontraremos la manera de ir gestionando los minutos. Javier, desde Canadá, desde Montreal, llega la pregunta si Leo va a viajar, va a jugar, va a estar disponible. Sí, ¿por qué no? Quizás descanso. No. Bueno, por suerte tuvimos la semana larga y eso también nos vino bien, donde pudimos darle 2 días de descanso a la mayoría, sobre todo a los chicos que venían con más minutos. Y sí, Leo está disponible, si no pasa nada raro, va a viajar. Primero te felicito, se te ve bien. Bueno, gracias. ¿Con los botines siempre que entrenás algo? No, sí, con los botines, siempre con los botines. ¿Y estás para jugar, no? No. Si te sale que hay un lugar. El club no me quiso hacer un contratito corto, pero bueno, yo estaba haciendo cualquier cosa. Aprovecho y me subo con Leo, el tema Leo. ¿Crees que hay como una especie de trampolín por haber jugado, por haber rendido bien el Inter Miami? La verdad que teníamos miedo que al Inter Miami le vaya mal y que Leo a un año del Mundial, viste que nos pasa a los argentinos esta historia. ¿Crees que puede haber una especie de trampolín de motivarse a partir de este buen torneo que tuvieron o no? No, claramente. Separado. No, claramente. Lo que hemos hablado obviamente es que en una competición como la del Mundial de Clubes, donde nosotros éramos de los equipos más débiles, y esa era la realidad, hicimos una gran fase de grupo, después lamentablemente el cruce nos tocó contra el mejor rival, digamos, contra el rival más poderoso que podés encontrar hoy en día no solamente en el fútbol europeo, sino en el fútbol mundial. Pero claramente si hemos podido competir a ese nivel, no hay excusas para poder competir en nuestra liga doméstica. Y claramente eso tiene que ser un envión para nosotros y una inyección de confianza a todo lo que nos va a tocar jugar de ahora en adelante, que es no solamente la MLS, sino también la League Cup a partir de finales de este mes. Así que el objetivo es ese y trataremos de alguna manera presionar a los jugadores para poder rendir al máximo, porque bueno, hemos demostrado que inclusive con rivales mucho más o de jerarquía, de mucha más jerarquía que nosotros, pudimos competir de igual a igual. Javier, una pregunta. Sí. Es obvio que el nivel del Mundial fue altísimo, pero ¿en qué momento, me uno la pregunta a un compañero que dijo, ¿en qué momento vos podés decir, mira, estuvimos al nivel de los mejores equipos del mundo? ¿Cuál fue el momento? ¿Qué partido? ¿Qué momento? No, a ver, tampoco quiero llevarlo a ese extremo de decir estuvimos al nivel de los mejores equipos del mundo, porque al final con París se vio la diferencia que hay de jerarquía entre un equipo y el otro, y hay que aceptarla y no hay problema en decirlo. Pero sí, claramente, contra rivales como Porto, como Palmeiras, que son rivales que nosotros los que venimos de Sudamérica sabemos lo que es Palmeiras con el entrenador que tiene, lo que ha ganado últimamente, cómo compite, y nada, estuvimos a 10 minutos de poder vencerlo también. Entonces, después es fútbol, vos podés ganar, perder, pero el tema es estar a la altura, y el equipo ha estado a la altura,
Y creo que eso es lo que nos tiene que servir. Es decir, hoy en día nosotros, toda esta experiencia que hemos tenido en el Mundial de Clubes, poder trasladarla a la liga doméstica nuestra, que es la liga que nosotros realmente competimos y en la que queremos tener chances de ganar el título. Profe, por aquí, justamente menciona el partido contra Palmeiras. Sí. Queda la sensación, felicitaciones por el Mundial, queda la sensación de que con un banco más sólido quizás podría haber sido otra la respuesta. ¿Por qué no se reforzó Inter Miami en el Mundial de Clubes? Es que primero no me gusta, digamos, no me gusta menospreciar los jugadores que tengo, es decir, nosotros tenemos el plantel que tenemos, estamos contentos con lo que tenemos. Claramente hemos llegado al Mundial de Clubes con muchas bajas y bueno, y eso a la larga te termina perjudicando porque bueno, al alto nivel es muy difícil mantener el ritmo, el nivel, la concentración con un plantel tan corto. Con respecto a los refuerzos, digamos, ustedes vienen todos los días acá, normalmente tenemos 2 o 3 veces por semana conferencia de prensa, y lo he dicho, bueno, yo he hablado con el club y he dado mi parecer de lo que necesitaba el equipo, y bueno, no se han traído refuerzos y nada, yo ¿Por dinero, por temas burocráticos? no tengo ni idea, digamos, habría que preguntarle a los que se dedican a eso. Yo me dedico a entrenar los jugadores que tengo, a partir de eso tratar de armar el mejor equipo posible, el más competitivo y como dije en el comienzo, creo antes del primer partido, que cada uno se haga cargo de sus responsabilidades. Yo me hago cargo de la mía. Pero no se Javier, trabaja sabes que juntos, muchos... no se trabaja junto a un colectivo para decir, mira, quizás vamos a tener esta posición. No, pero escúchame, yo te estoy diciendo que dije dónde quería reforzarme. Claro, pero bueno, si no traen a alguien... ¿pero qué cree que vaya a negociar yo? Bueno, totalmente. a ver, más claro imposible. Más claro echale agua, Franco. Pero tú eres el DT, ya, tú también sabes las razones por las cuales no se traen o no se traen. Pero yo no soy vigilante. Bueno, eres el único con quien podemos hablar nosotros. Bueno, Porque no es mi problema. Y bueno, ahí tendrían que hablar con el club, no conmigo. Yo vengo y digo lo que tengo que decir. Javier, muchos jugadores, bueno, felicidades por el Mundial, muchos jugadores se expresaron en zona mixta acerca de que obviamente estaban mucho más motivados en la Copa del Mundo. ¿Cómo hacer para sostener la motivación que tuvieron en las últimas 2 semanas y media, trasladarla otra vez al entorno MLS, que no debe ser fácil? Pero bueno, claramente la motivación es competir en esta liga, que es la que nosotros, o la que el club sobre todo, año tras año quiere progresar y quiere alcanzar. Digamos, es decir, no estamos hablando de un club que ha ganado ligas. Sí, entonces el objetivo es llegar lo más lejos posible, poder clasificar a los playoffs, clasificar en una buena posición que nos permita tener ventaja a la hora de jugar los playoffs y a partir de ahí ya veremos qué es lo que pasa a finales de octubre. Pero la motivación tiene que ser seguir en la misma línea. Es decir, lo bueno de todo esto es que el equipo y los jugadores se han demostrado a ellos mismos que cuando estamos convencidos, cuando sabemos lo que queremos, se puede. Bueno, ahora hay que trasladarlo a la liga doméstica, a la MLS, sabiendo que también todo el mundo te va a querer ganar. Gracias. Una pregunta corta. ¿Qué hablaron con Leo sobre el nivel de Inter Miami en el Mundial de Clubes y si te dio algún indicio acerca de la renovación? No, yo no me meto en esos temas. Sería, digamos, lo que hemos hablado del campeonato es que bueno, obviamente, más allá del último partido, que claramente nos costó, hicimos un buen papel, competimos, estuvimos a la altura. Nosotros esperábamos poder hacerlo, a veces el fútbol te da la oportunidad, a veces no. Por suerte lo pudimos hacer, pero con respecto a lo otro no tengo absolutamente ni idea porque no me meto en esos temas. Gracias, Macho. ¿Listo? Chao.